Los presos golpeaban los barrotes. Los guardias escuchaban gritos desde la celda 40. Nadie podía abrir la puerta. Nadie encontraba la puerta. La cárcel de Belén, Ciudad de México, 1895. 300 internos. Un pasillo con 18 celdas numeradas. El capitán de la guardia ordenó derribar el muro con el número pintado. Dentro, un cubículo sin salida, paredes rayadas hasta el hueso, inscripciones describiendo crímenes futuros. El expediente oficial archivó el caso como malentendido estructural. ¿Cómo llegaron marcas de uñas humanas al otro lado del muro sellado? La cárcel de Belén ocupaba 4 manzanas en el centro de la Ciudad de México. Muros de piedra de 3 metros de altura. 18 patios interiores. Celdas distribuidas en 3 niveles. El aire llevaba olor a humedad, orines y cal. Las ventanas eran ranuras estrechas con barrotes oxidados. La luz entraba en franjas delgadas durante 3 horas cada mañana. El edificio había sido convento en el siglo XVIII, luego cuartel, luego prisión. Las reformas nunca siguieron un plan único. Cada administración agregaba muros, tabicaba pasillos, cerraba arcos. Los planos oficiales mostraban 120 celdas. Los guardias juraban que había más. El capitán Rodrigo Salazar llevaba 11 años en la institución. Conocía cada corredor, cada escalera rota, cada tramo donde el techo goteaba en temporada de lluvias. Salazar había visto motines, fugas, suicidios. Nada en esos 11 años lo había preparado para julio de 1895. La noche del 1 de julio, el teniente Esteban Mora despertó a Salazar cerca de las 2 de la madrugada. Mora tenía el uniforme arrugado y los ojos hundidos. Dijo que los internos del segundo nivel no dejaban de gritar. Decían que alguien pedía auxilio desde la celda 40. Salazar tomó su linterna de aceite y subió las escaleras de piedra. El ruido aumentaba con cada peldaño. Golpes metálicos contra barrotes. Voces superpuestas. Cuando llegó al pasillo del segundo nivel, encontró a 17 hombres con las manos aferradas a las rejas de sus celdas. Todos señalaban hacia el fondo del corredor. El sargento Vicente Ortega estaba parado frente al último tramo de pared. Ortega sostenía una lámpara de queroseno en alto. La llama temblaba. Salazar se acercó. El muro era liso. Tenía el número 40 pintado en negro, a la altura del pecho. Nada más. Salazar preguntó dónde estaba la puerta. Ortega movió la cabeza. Dijo que nunca había visto puerta ahí. Salazar golpeó el muro con los nudillos. Sonido macizo. Ladrillo y argamasa. Presionó la palma contra la superficie. Sintió vibración. Los presos seguían gritando. Carmelo Fuentes, interno de la celda 38, señalaba el número con el dedo. Decía que desde hacía 3 noches escuchaba golpes del otro lado, que alguien arañaba la pared, que una voz masculina repetía nombres de guardias y pedía agua. Salazar ordenó silencio. Los internos obedecieron. El pasillo quedó en calma durante 5 segundos. Luego, un golpe seco resonó desde dentro del muro. Después otro. Después un rasguño largo, como si alguien deslizara las uñas sobre piedra. Ortega retrocedió 2 pasos. Salazar se quedó inmóvil. El rasguño se repitió, esta vez más agudo, más desesperado. Salazar apoyó el oído contra el muro. Escuchó respiración entrecortada. Luego, una frase susurrada en español. Salazar va a matar al preso de la 32. El capitán se apartó del muro como si hubiera tocado hierro al rojo. Miró a Ortega. El sargento tenía la boca abierta. Los internos habían vuelto a gritar. Salazar bajó las escaleras sin decir nada. Al día siguiente, el capitán Salazar solicitó audiencia con el director Octavio Mendoza. Mendoza era un hombre de 60 años, con bigote gris y manos siempre limpias. Recibió a Salazar en su despacho del primer piso.
Las paredes estaban cubiertas de estantes con expedientes encuadernados en cuero. Salazar explicó lo ocurrido. Mendoza escuchó sin interrumpir. Cuando el capitán terminó, el director abrió un cajón y sacó un plano enrollado. Lo extendió sobre el escritorio. Era el diseño del segundo nivel, fechado en 1873. El plano mostraba 17 celdas en el segundo nivel. La última era la 39. Después, un espacio en blanco marcado como muro de contención. No había celda 40. Salazar señaló el número pintado en el muro. Mendoza frunció el ceño. Dijo que probablemente algún interno o guardia lo había pintado como broma, que los gritos eran histeria colectiva, que en una prisión con 300 hombres hacinados, los rumores crecían solos. Salazar insistió. Dijo que había escuchado la voz con sus propios oídos, que había sentido vibración. Mendoza cerró el plano con un movimiento seco. Dijo que no autorizaría ninguna obra de demolición basada en supersticiones. Durante los siguientes 5 días, los gritos continuaron. Cada noche, entre las 2 y las 4 de la madrugada, los internos del segundo nivel despertaban al unísono. Decían que alguien dentro del muro llamaba a guardias por su nombre, que mencionaba fechas, que describía delitos en detalle. El custodio Julio Ramírez, encargado de las rondas nocturnas, comenzó a llevar un registro manuscrito. Anotaba cada frase que los presos juraban haber escuchado. La lista crecía cada noche. Ortega va a robar la paga del mes en el almacén. Mora tiene un revólver escondido en su catre. Teodoro Ibarra mató a su esposa con veneno en marzo. Salazar planea ejecutar al interno 32 sin juicio. Ramírez entregó el registro a Salazar el 8 de julio. El capitán leyó las frases en silencio. Su rostro perdió color cuando llegó a la última línea. La frase mencionaba un plan que él había considerado 2 semanas atrás. Un plan que nunca había compartido con nadie. El 9 de julio, Salazar volvió al despacho de Mendoza. Esta vez llevaba el registro de Ramírez y a 4 testigos: Ortega, Mora, Ramírez y el ingeniero civil Rafael Guzmán, contratado para revisar grietas en el edificio. Salazar puso el registro sobre el escritorio. Dijo que si el director no autorizaba la demolición, él renunciaría y llevaría el caso a la prensa. Mendoza revisó las páginas. Leyó las frases en voz baja. Su expresión cambió cuando llegó a la línea sobre Ortega y el robo de la paga. El director miró al sargento. Ortega bajó la vista. Mendoza cerró el cuaderno. Dijo que autorizaba una inspección estructural limitada. Nada de demolición. Solo una perforación de prueba para determinar si había espacio hueco detrás del muro. El ingeniero Guzmán subió al segundo nivel esa misma tarde. Llevaba un mazo pequeño y un berbiquí manual. Golpeó el muro en varios puntos. El sonido era inconsistente. En algunos tramos, macizo. En otros, hueco. Guzmán eligió un punto a 1 metro del suelo, justo debajo del número 40. Comenzó a perforar con el berbiquí. La broca atravesó 15 centímetros de ladrillo. Luego cayó en vacío. Guzmán retiró la herramienta. Se asomó al agujero. Un olor a moho y algo más denso salió por la abertura. Guzmán retrocedió y pidió más luz. Mora acercó una lámpara. El ingeniero volvió a mirar. Esta vez gritó. Del otro lado del agujero, alguien había rayado la pared con las uñas. Las marcas eran profundas, paralelas, cubiertas de algo oscuro que parecía sangre seca. Mendoza autorizó la demolición completa esa misma noche. Salazar ordenó evacuar las celdas del segundo nivel. Los 17 internos fueron trasladados al patio interior bajo custodia de 6 guardias. El pasillo quedó vacío. Solo permanecieron Salazar, Ortega, Mora, Guzmán y 2 albañiles traídos de urgencia desde el taller de mantenimiento. Los albañiles se llamaban Ernesto Villegas y Pancho Delgado. Ambos habían trabajado en reformas anteriores de la prisión. Conocían los muros originales del convento y las adiciones posteriores. Villegas
Dijo que ese tramo de pared no coincidía con ninguna obra registrada en los últimos 20 años. Los hombres comenzaron a derribar el muro a las 9 de la noche del 9 de julio. Usaron masas y cinceles. El ladrillo era viejo pero resistente. La argamasa se desmoronaba en polvo gris. Cada golpe resonaba en el pasillo desierto. Tardaron 2 horas en abrir un boquete de medio metro de ancho. La lámpara de queroseno proyectaba sombras oscilantes sobre las paredes. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Guzmán se asomó con la linterna en alto. Había un espacio del otro lado, estrecho, tal vez 2 metros de ancho por 3 de profundidad. El techo era bajo, apenas 1,80 m de altura. No había puerta, no había ventana, no había restos de marco, bisagras o cerradura. Guzmán pidió silencio. Todos obedecieron. El ingeniero escuchó durante 30 segundos. Luego negó con la cabeza. Dijo que no había corrientes de aire, que el cubículo estaba completamente sellado. Salazar ordenó ampliar el boquete. Los albañiles continuaron golpeando. Media hora después, la abertura era lo suficientemente grande para que un hombre pasara agachado. Salazar entró primero. El olor golpeó de inmediato. Moho mezclado con algo más ácido. Algo orgánico en descomposición lenta. Salazar levantó la linterna. Las paredes estaban cubiertas de marcas. No eran simples rasguños. Eran surcos profundos. Líneas paralelas que recorrían las 4 paredes desde el suelo hasta donde una mano pudiera alcanzar. En algunos tramos, la argamasa había cedido por completo. El ladrillo quedaba expuesto, rayado hasta el núcleo. Entre las marcas había palabras, frases cortas escritas con algo puntiagudo. Tal vez un clavo, tal vez un fragmento de hueso. La caligrafía era irregular. Algunas letras medían 5 centímetros, otras apenas 2. Salazar leyó en voz alta la primera frase que encontró cerca del suelo. Ortega robará la paga el 12 de julio en el almacén a las 4 de la tarde. Ortega, que estaba de pie en el boquete, dio un paso atrás. Salazar continuó leyendo. La siguiente inscripción decía: Mora tiene un Smith & Wesson calibre 38 debajo de su colchón desde el 6 de julio. Mora abrió la boca, pero no dijo nada. Salazar movió la linterna hacia la pared del fondo. Ahí, en letras más grandes, estaba su propio nombre. Rodrigo Salazar planea ahogar a Teodoro Ibarra en la celda 32 el 15 de julio a medianoche. El capitán sintió que el aire le faltaba. Esa información era imposible. Había pensado en esa posibilidad, sí. Ibarra era un homicida confeso que esperaba traslado a otra prisión. Salazar había considerado la idea de eliminarlo antes del traslado, pero nunca lo había dicho. Nunca lo había escrito. Ni siquiera había decidido si lo haría. Guzmán entró al cubículo con otra lámpara. Iluminó la pared lateral izquierda. Ahí había más frases, fechas, nombres de internos y guardias, descripciones de actos que aún no habían ocurrido. El custodio Ramírez encontrará un cadáver en el patio tras el 18 de julio. El director Mendoza recibirá una carta anónima el 20 de julio acusándolo de malversación. Pancho Delgado morirá de fiebre amarilla el 23 de julio. Delgado, que esperaba afuera, escuchó su nombre. Preguntó qué decía la inscripción. Nadie le respondió. Salazar ordenó copiar todas las frases. Mora trajo papel y lápiz. Durante la siguiente hora, los hombres transcribieron cada línea. El registro final contenía 32 inscripciones. 27 mencionaban eventos futuros. 5 describían hechos del pasado reciente que nadie fuera de la prisión debería conocer. Una de las frases del pasado decía: Villegas dejó caer un ladrillo sobre el pie de un preso el 3 de julio. No lo reportó. Villegas palideció. Dijo que eso había ocurrido, pero que nadie lo había visto. El preso no denunció por miedo a represalias. Otra inscripción mencionaba algo aún más perturbador.
Mendoza firmó la orden de ejecución de Emilio Cortés sin juicio el 28 de junio. Cortés fue enterrado en cal viva detrás del muro norte. Salazar conocía a Emilio Cortés, interno político. Había desaparecido de los registros a finales de junio. La versión oficial decía que fue liberado por error administrativo. Salazar nunca había creído esa versión. Guzmán midió el espacio interior: 2 metros con 10 centímetros de ancho, 2 metros con 80 de profundidad, 1 metro con 75 de altura. Volumen total: menos de 10 metros cúbicos. Un ataúd vertical. El ingeniero examinó las paredes desde dentro. La argamasa era vieja, décadas, tal vez más. La humedad había dejado manchas verdes en las esquinas. Pero no había grietas estructurales, no había señales de demolición y reconstrucción reciente. Guzmán golpeó el muro posterior con los nudillos. Sonido sólido. Dijo que ese muro daba directamente al exterior del edificio, que no había otro espacio detrás, que quien hubiera quedado encerrado ahí no tenía forma de salir. Salazar preguntó si alguien podía haber sobrevivido en ese espacio. Guzmán movió la cabeza. Sin agua, tal vez 3 días. Sin aire fresco, menos. Las marcas en las paredes sugerían esfuerzo prolongado. Semanas, quizás meses, pero eso era imposible. Nadie sobrevive meses en un espacio sellado sin agua ni alimentos. Mora encontró algo en el suelo, una pequeña pila de polvo oscuro mezclado con fragmentos. Lo levantó con cuidado. Bajo la luz de la linterna, los fragmentos brillaron. Eran astillas, astillas de hueso. Guzmán tomó una de las astillas, la examinó de cerca. Dijo que parecía hueso humano, probablemente de dedos. Las puntas estaban afiladas. Alguien había usado esos fragmentos como herramienta para escribir en las paredes. Salazar ordenó revisar todo el suelo. Encontraron más restos: pedazos de tela podrida, un botón de metal oxidado, 3 dientes humanos y algo más: un trozo de papel doblado, amarillento, casi deshecho. Mora lo abrió con cuidado. El papel se rompió en 2. La tinta estaba borrosa pero legible. Era una nota manuscrita. Decía: «Mi nombre es Gabriel Estrada. Fui sellado aquí por orden del coronel Justino Parra en abril de 1892. Escribo lo que veo, escribo lo que será. Nadie me creerá, pero todo está escrito en las paredes. El que lea esto ya es parte de lo escrito». Salazar revisó los expedientes de 1892 cuando bajó al archivo. Encontró el nombre de Gabriel Estrada, interno registrado como desertor del ejército. Ingresó a la cárcel de Belén el 8 de abril de 1892. Su expediente tenía una nota final fechada el 15 de abril. Trasladado a prisión militar, expediente cerrado. Pero no había constancia de traslado, no había firma del oficial receptor, no había documentos de salida. El coronel Justino Parra había sido director de la prisión entre 1890 y 1893. Renunció tras acusaciones de abuso de autoridad. Salazar buscó su paradero actual. Parra había muerto en 1894. Causa oficial: infarto. Testigos dijeron que gritaba nombres de presos en su agonía. Salazar volvió al segundo nivel cerca de medianoche. El boquete en el muro seguía abierto. El cubículo vacío esperaba bajo la luz temblorosa de las lámparas. El capitán se quedó de pie frente a la abertura durante 10 minutos. Luego entró otra vez, solo, sin linterna. Cerró los ojos y apoyó la espalda contra la pared lateral. Intentó imaginar cuánto tiempo alguien podría resistir ahí antes de enloquecer. Cuando abrió los ojos, vio algo que no había notado antes. En la pared del fondo, justo a la altura de su rostro, había una última inscripción, más pequeña que las demás, casi invisible sin luz directa. Decía: «Salazar entrará solo a la celda 40 el 10 de julio a medianoche. No saldrá». El reloj de la torre de la prisión dio las 12 campanadas.
Salazar salió del cubículo caminando hacia atrás. No apartó la vista de la inscripción hasta que estuvo fuera. Ortega lo esperaba en el pasillo. Le preguntó si había encontrado algo más. Salazar no respondió. El capitán bajó al archivo del primer piso. Buscó todos los casos de desaparición o traslado irregular entre 1890 y 1893, los años de Parra. Encontró 11 casos, 11 internos cuyos expedientes terminaban con trasladado, expediente cerrado. Ninguno tenía documentación de salida. Salazar copió los nombres. Gabriel Estrada era el cuarto. Volvió al cubículo con la lista. Revisó las paredes. Encontró 7 de los 11 nombres grabados cerca del suelo. Debajo de cada uno, una fecha de 1892. Y la misma frase, sellado por orden de Parra. Salazar intentó contar cuántas manos diferentes habían escrito en esas paredes. La caligrafía variaba, pero todas compartían la misma desesperación. El capitán llamó a Guzmán. Le preguntó si varias personas pudieron estar encerradas ahí en momentos diferentes. Guzmán dijo que sí, que sellando y abriendo el muro repetidamente con la misma argamasa no dejaría señales visibles. Salazar volvió a la inscripción con su nombre. Salazar entrará solo a la celda 40 el 10 de julio a medianoche. No saldrá. Eran las 12:20. La predicción ya había comenzado. El capitán bajó al despacho de Mendoza. El director seguía despierto. Salazar le mostró la lista de 11 nombres y explicó lo encontrado. Mendoza escuchó en silencio. Luego abrió un cajón cerrado con llave y sacó una carpeta marcada Confidencial. Dentro había reportes de inspecciones de 1893. Uno mencionaba irregularidades en el registro de población interna. El conteo físico no coincidía con el oficial. Faltaban 14 internos. Parra justificó la diferencia, alegando errores administrativos. El inspector recomendó auditoría. Nunca se realizó. Parra renunció 2 meses después. Mendoza explicó que Parra probablemente usó ese cubículo como celda de castigo. Sellaba internos problemáticos y los dejaba morir. Después abría el muro, retiraba el cadáver y volvía a sellar hasta la próxima vez. El grosor del muro amortiguaba cualquier sonido, y si elegía internos sin familia, nadie preguntaría. Salazar volvió al segundo nivel. Entró otra vez al cubículo. Las predicciones lo inquietaban. La frase sobre Ortega, la frase sobre Mora, la frase sobre su plan contra Ibarra. Todas escritas con la misma caligrafía que había firmado como Gabriel Estrada. Pero Estrada había muerto en 1892, 3 años antes de que Salazar, Ortega y Mora trabajaran ahí. El capitán buscó fechas en las inscripciones. La más antigua, abril de 1892. La más reciente, julio de 1895. 3 años de diferencia. Imposible que fueran de la misma persona. Entre el polvo del suelo, Salazar encontró un trozo de metal. Era un botón de uniforme de guardia con el escudo de la prisión. En la parte posterior, iniciales grabadas a mano. J.P. Justino Parra. El capitán salió del cubículo, llamó a Guzmán. Le preguntó si alguien podría haber sellado a Parra en su propio cubículo. Guzmán dijo que era posible. 2 albañiles rápidos podrían levantar un muro en 4 horas. Salazar recordó que Parra murió gritando nombres de presos, pidiendo agua, arañando sábanas. Buscó el reporte de defunción. Causa, infarto. Pero Parra presentaba deshidratación severa, uñas rotas y ensangrentadas, dedos con laceraciones profundas. El médico atribuyó esas lesiones a convulsiones. Salazar volvió al cubículo con una pala. Comenzó a raspar el suelo. Bajo la primera capa de polvo, encontró un cráneo humano parcialmente enterrado. Llamó a Guzmán. Entre los dos excavaron. Encontraron restos de al menos 3 cuerpos, todos mezclados, todos incompletos. Era medianoche del 10 de julio. El capitán bajó a su oficina.
Abrió el cajón donde guardaba su revólver. El arma seguía ahí, cargada. La sostuvo durante varios minutos. Entonces escuchó pasos corriendo. Era Ramírez. Ortega había desaparecido. Estaba de guardia hace 10 minutos. Mora bajó a buscar agua. Cuando volvió, Ortega ya no estaba. Salazar subió corriendo. Los tablones del boquete estaban en el suelo. Mora temblaba con la lámpara. Había escuchado la voz de Ortega desde dentro. Entró a buscarlo. No encontró a nadie. Salazar entró al cubículo. Vacío. Pero en la pared había una nueva frase recién grabada. Ortega está del otro lado del muro, que nunca existió. Salazar ordenó búsqueda completa. 30 guardias revisaron cada rincón. Ortega no apareció. Su uniforme estaba doblado sobre una silla, sus botas alineadas, como si se hubiera quitado todo antes de entrar. Mora fue interrogado, repitió la misma versión. Había bajado a buscar agua. Cuando volvió, Ortega ya no estaba. El 11 de julio llegó el doctor Heriberto Sánchez. Examinó los restos del cubículo. 3 individuos diferentes, todos varones. Causa probable: deshidratación y desnutrición extrema. En 2 cráneos había fracturas antiguas. Los hombres fueron golpeados antes de ser sellados. Mendoza ordenó exhumación en el patio norte. Encontraron 12 cadáveres. 11 coincidían con los desaparecidos bajo Parra. El 12º era más reciente. Un guardia. El cuerpo llevaba meses bajo tierra. El 13 de julio, Ramírez encontró un cuaderno escondido en el antiguo despacho de Parra. Contenía anotaciones sobre castigos aplicados entre 1890 y 1893. Parra llamaba al cubículo la celda de ajuste. La había construido con 2 albañiles. El espacio no aparecía en planos oficiales. El muro podía levantarse y derrumbarse en horas sin dejar señales. El cuaderno describía un método. Parra elegía internos conflictivos, los golpeaba, los encerraba durante días. A veces los liberaba, otras veces no. Las últimas páginas describían algo diferente. Parra mencionaba voces, inscripciones que aparecían solas, los muertos escribiendo lo que él pensaba hacer antes de decidirlo. La última entrada: la celda me llama. Puedo escuchar mi propio nombre en la pared. Entro cada noche a borrarlo. Cada mañana aparece de nuevo. Hoy renuncio. Si me quedo, la celda me tomará. Salazar volvió al cubículo. Había 3 nombres nuevos grabados: Gabriel Estrada, Justino Parra, Vicente Ortega. El capitán llamó a Guzmán. Le pidió medir otra vez. Las dimensiones habían cambiado, medio metro más grande. Guzmán golpeó el muro posterior. Sonido hueco. Había algo detrás. Perforaron el muro. Encontraron otro espacio, 1 metro por 1 metro. Dentro, Vicente Ortega, muerto menos de 48 horas. Uñas rotas, manos ensangrentadas, boca abierta en grito silencioso. El 14 de julio, Mendoza ordenó sellar el cubículo con hormigón armado. 3 albañiles levantaron un muro de 40 centímetros. Dejaron el número 40 pintado sobre la nueva superficie. Las predicciones del cubículo se cumplieron. Salazar nunca ejecutó su plan contra Ibarra. La paga no fue robada, pero apareció una nota: Ortega iba a robar esto, ya no podrá. Ramírez encontró una tumba vacía con el nombre de Salazar grabado. Mendoza recibió una carta anónima firmada por los que escriben en las paredes. Renunció esa tarde. Delgado murió de infarto gritando en sueños: la celda tiene mi nombre. Salazar dejó la prisión el 20 de julio. No volvió. Su último reporte mencionaba condiciones laborales incompatibles con la salud mental del personal. El caso fue archivado por el Ministerio de Gobernación en agosto de 1895. El reporte oficial concluyó que Parra había operado un sistema de castigo extrajudicial, que había causado la muerte de al menos 11 internos, que construyó un espacio de confinamiento no autorizado para aplicar tortura,
que su sucesor, Mendoza, falló en investigar irregularidades evidentes. Ningún funcionario fue procesado. Parra estaba muerto. Mendoza había renunciado. Los albañiles que ayudaron a construir la celda nunca fueron identificados oficialmente. El expediente recomendaba reformas en el sistema de inspección. Las reformas nunca se implementaron. La cárcel de Belén continuó operando hasta 1933. Durante 38 años, guardias reportaron gritos del segundo nivel. Las investigaciones concluyeron que eran ecos. Imaginación colectiva. En 1932, obreros derribaron el muro de hormigón. Encontraron el cubículo. Las inscripciones seguían ahí. Nombres nuevos. Predicciones de eventos ocurridos hasta 1932. Sellaron otra vez con ladrillo doble. Cuando demolieron el edificio en 1956, encontraron el cubículo por última vez. Consultaron planos originales. Conclusión técnica. Ese espacio no debería existir. Las dimensiones no coincidían con la geometría del edificio. Lo sellaron con concreto. Lo enterraron bajo 3 metros de escombros. Hoy hay un edificio de oficinas sobre el terreno. La explicación más consistente. Justino Parra construyó un espacio de tortura no autorizado usando un defecto arquitectónico. Selló y abrió el muro repetidamente durante 3 años. Causó la muerte de 11 hombres por deshidratación y desnutrición. Las inscripciones premonitorias tienen 2 explicaciones plausibles. Primero, Parra escribió frases basándose en planes que conocía. Segundo, guardias posteriores añadieron inscripciones para alimentar la leyenda y encubrir sus acciones. La caligrafía similar no prueba autoría única, prueba imitación deliberada. El caso de Ortega sugiere participación de otros guardias. Alguien lo golpeó, lo metió en el espacio oculto, selló la abertura. Mora es el sospechoso más probable. Nunca fue interrogado formalmente. Las predicciones cumplidas se explican por conocimiento interno. Los guardias escribieron planes de compañeros en las paredes para crear presión psicológica, para controlar comportamientos. Funcionó. Salazar nunca ejecutó su plan. Ortega nunca robó la paga. El caso fue archivado en agosto de 1895. El reporte concluyó que Parra operó un sistema de castigo extrajudicial. 11 muertos. Mendoza falló en investigar. Ningún funcionario fue procesado. Las familias nunca recibieron compensación. El expediente recomendaba reformas. Nunca se implementaron. El sistema carcelario implementó normas de inspección en 1904. Planos actualizados, auditorías trimestrales, registro fotográfico. Pero las inspecciones dependían de presupuesto. El presupuesto de prioridades políticas. Para 1930, menos del 40% de las prisiones cumplían las normas. Si la celda 40 existió durante 3 años sin ser detectada, si 11 hombres murieron sin que nadie preguntara por ellos, si las investigaciones fueron archivadas sin consecuencias, ¿cuántas otras celdas invisibles funcionaron en otras prisiones del país sin dejar rastro oficial?